Perfecto, se llama celda. Esto es la celda, esta es la columna, esta es la fila y la intersección donde se almacena el dato. Aquí donde está almacenado el dato, esto se llama celda. Entonces, en Excel, el dato propiamente está almacenado en una celda. Entonces, mira, si lo llevamos a nuestra tabla, es muy parecido, porque acá le tendríamos que poner aquí el dato, aquí, que le habíamos puesto aceite, ¿no? Aceite, cantidad 20. El siguiente producto se llamó, vino. Y acá teníamos 100 unidades. Así. Entonces, una tabla está compuesta de columnas y lo que está acá, donde van los datos, donde se almacenan los datos, se llaman filas. Esa es la fila. ¿Ya? Se llama fila. Entonces, nuestra tabla está compuesta de columnas y filas. ¿Ya? Y algunos le llaman, como vuelvo a repetir, le llaman tupla. ¿Ya? Le llaman tupla. Tupla, van a encontrar también el término registro de repente, ¿ya? Registro. Van a decir, ¿qué es un registro? Entonces, el registro no es nada más que el conjunto de filas y columnas. O sea, esta partecita de acá es el registro. O sea, el registro tiene columnas y tiene filas. Ese es un registro. Entonces, mira, ya tenemos base de datos, ya sabemos lo que es una tabla. ¿Y la tabla qué contiene? Contiene atributos, ¿verdad? Contiene atributos que les estamos ahora, ya se están llamando columnas. ¿Ya? Columnas. Entonces, ¿y qué es la columna? ¿Qué es una columna? Es simplemente la identificación del dato. La identificación del dato, porque si yo solamente dijera P001, oye, pero ¿qué te van a preguntar? ¿Y qué es P001? ¿Qué significa P01? Ah, P001 es el código del producto. Entonces la columna identifica el dato. ¿Ya? Identifica el dato. La columna identifica el dato. Por eso, cuando le pongamos nombre a nuestras columnas, atributos o características, debe ser coherente con el dato. Coherente con el dato. ¿Ya? ¿Qué tal si yo acá, por ejemplo, usara, en vez de cantidad, usara la columna llamada edad? ¿No? Por decir. Entonces, edad, el producto tiene edad. Entonces, si yo acá debajo le pongo 20, ¿qué podría decir? Que el producto aceite tiene edad 20. ¿20 qué? 20 años, 20 meses, 20 días, 20 horas, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta columna tiene que ser muy representativa, porque cuando tú hagas la búsqueda, como hacíamos acá, si yo quiero transformar estos datos en información, la búsqueda yo lo hago por la columna precisa. Porque si yo busco por otro atributo, me va a dar otro tipo de información. Entonces, mucho cuidado aquí cuando ubiquen estas columnas. ¿Ya? Entonces, yo no le podría poner edad a un producto. ¿Qué podría ser más apropiado, por ejemplo? Si fuera un producto perecible. ¿Qué atributo, si yo quisiera considerar un atributo que me dijera en qué tiempo vence el producto, qué le podría poner? Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Fecha de vencimiento. Y el dato que escribiría aquí sería una fecha. Una fecha. Si yo consideraría fecha de nacimiento, aquí tendría que ponerle, aquí digitaría, escribiría una fecha. Entonces, mucho cuidado con el nombre que pones o con el cual vas a identificar el dato que vas a almacenar. Cuidado ahí.
¿Ya? Entonces ya tenemos tabla, ya tenemos columna, ya sabemos la fila, ya sabemos que a este conjunto le pueden llamar a tupla, o al conjunto de columnas con filas le llaman registro. Entonces, si a esto le llaman registros en forma simple, ¿qué sería una tabla? ¿Qué sería una tabla? Una tabla es un conjunto de ¿qué? Un conjunto de registros. ¿Y el registro cómo está compuesto? Por columnas y filas. ¿Sí? Entonces una tabla es un conjunto de registros. ¿Y a qué le llamas de registro? A las columnas y filas. O sea, cada uno de este pedacito, esto es un registro. Este código, ahora con este segundo producto, es un registro. Entonces, si yo preguntara, ¿cuántos registros tiene esta tabla? ¿Cuántos registros tiene esta tabla? 9. 9. 3. 4. Campean. Tiene dos. Tiene dos. 12 tiene, ingeniero. ¿Cuántos? 50. 13. 3. 13. 13. Ya que estás pensando en la Chuchi Díaz, yo creo. ¿Cuántos registros tiene esta tabla? 3, Dos, ingeniero. ingeniero. ¿Cuántos? 2. 2, pues, 2. Los registros son los datos. Dice acá, una tabla es un conjunto de registros, columnas y filas. El conjunto. Entonces, toda esta línea, que es una fila compuesta con la columna, es un registro. Ustedes creo que han estado contando uno por uno, ¿verdad? No, es el conjunto, por eso dice conjunto de registros. Entonces, si el registro es la columna más la fila, entonces aquí hay un registro, miren. Ese es un primer registro. Y cuando combinamos las columnas con el segundo, con el de abajo, ese es otro registro. Entonces, en total hay, ¿cuántas filas? 1, 2, 2 filas. Esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Entonces, 2 registros. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Está claro la idea? Sí, sí, ingeniero. ¿Ya? Listo. Entonces ya, a ver, hasta ahí, alguna situación, algo que no se deje entender para antes de pasar aquí. De repente salto acá a claves y de ahí voy a regresar acá. Algo que no se deje entender o algo que no esté muy claro para volverlo a explicar. Pregunten, chicos, pregunten. ¿Ah? No, estas partecitas de base de datos no la dejen pasar. ¿Ah? Pregunten. Ingeniero, en lo que viene a ser un atributo, acá también dice, es una especificación que define una propiedad de un objeto, coma, elemento o archivo. ¿Ahí a qué se refiere? Repite. ¿De qué te está hablando? ¿De columna? Claro, dice un atributo es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. Claro, pues mira. El código, por ejemplo. El código
Como vuelvo a repetir, tiene varias denominaciones. Le puedes llamar atributo, le puedes llamar característica o le puedes llamar columna. ¿Ya? Cuando veamos el modelo lógico y físico, ahí el término atributo lo van a diferenciar del término columna. Por ejemplo, el término atributo se utiliza mucho en modelo lógico. Y el término columna, que ya es un término que se utiliza cuando ya entras al modelo físico y por tanto cuando ya trabajas programación. Ya usamos el término columna. ¿Ya? Eso, cuando ya les muestre los modelos, ahí van a ver la diferencia. O sea, en realidad no hay diferencia, o sea, no hay que... Entonces, ¿cuándo le llamo atributo, cuándo le llamo columna? No, es lo mismo, es indiferente. Sino para diferenciar los modelos y para tal vez no entrar a la confusión, le llaman así. ¿Ya? Entonces, atributo dice que es una propiedad, claro, o sea, identifica la propiedad de una tabla en que, mira, ves, si tú lo ves así, ves. Yo tengo código, por ejemplo, voy a tomar el primer código, ¿ya? Código igual a P001. ¿Ya? Este es mi atributo. ¿Ya? Entonces, este atributo es una propiedad de mi tabla que identifica, claro, ¿por qué? Porque toda propiedad tiene valor. ¿Ya? Toda propiedad tiene valor. El código, que es una propiedad que identifica el producto, tiene un valor. El valor es este. El nombre del producto. El nombre va a identificar al producto, pero tiene un valor, aceite. La cantidad es una propiedad que identifica al producto, cuyo valor es 20. Sino que te lo explican en otros términos. ¿Ya? Por eso, para hacerlo simple, nosotros lo que debemos saber es que una tabla es un conjunto de datos que está constituido por columnas y filas. Columnas y filas. Esas columnas y filas, un ratito que pase. Si lo pudiéramos vender a Manuel, ya lo estaríamos ofreciendo. Ya pasó, creo. ¿Ya? Entonces, ese registro, ¿quién lo constituye? Columnas y filas. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, asuman toda propiedad tiene valor. ¿Ya? Toda propiedad tiene valor. Te lo están explicando en otros términos, simplemente. De repente más técnicos. ¿Ya? Pero nosotros debemos tener en cuenta simplemente, una tabla es un conjunto ¿de qué? De datos, constituido por columnas y filas. A esas columnas y filas le llamamos registro. Entonces, propiedad, valor, propiedad, valor. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, voy a hacer una tablita acá para que sea más clarito. Entonces, si lo quieren ver así, ven. Esta es la propiedad y toda propiedad tiene valor. Entonces, la propiedad código, valor P001. ¿Ya? Algo así. Pregunten, ¿tienen dudas? Pregunten. ¿Está claro? ¿O por ahí va tu pregunta? Sí, claro, ya. Avancemos, chicos.
Voy a creo, cargar mi jueguito ahí para hacer aleatorio y preguntar. Listo. Entonces ya tenemos base de datos, tabla, atributos. ¿Hemos revisado tipo de datos? Momento. ¿Han revisado? Si no han revisado esto sí creo, ¿ah? ¿Han revisado claves, principal, foráneas, compuestas? Sí, ingeniero. Entonces vamos a entrar ahí, ¿eh? Eso es muy importante y eso hay que tenerlo muy clarito. Esto de acá. A ver. ¿A qué se refiere, por ejemplo? ¿A qué se refiere cuando nos dicen, ¿qué es una clave? ¿Qué es una clave? ¿Qué es una clave? Un patrón de seguridad. ¿Ya? Es un patrón de seguridad. Cuando ustedes entran al celular y le han puesto ahí, dicen, le he puesto una clave, le he puesto mi celular, no puedo entrar. A mi computadora le he puesto una clave. Así hablamos, ¿no? O, cuando queremos ser más pulidos, le he puesto una contraseña. Y cuando queremos el inglés masticadito, le he puesto un password. Bacán, password. Le he puesto un password. Y de repente otros por ahí, le he puesto un key. ¿Qué es un key? Es una llave. O sea, le he puesto una llave. Si tú no tienes la llave, no puedes entrar. Bacán. Entonces, mira cuántos términos. Password, clave, key, llave. Entonces, simplemente estoy traduciéndolo al español. Entonces, pero todos esos términos representan algo, ¿no? En general, seguridad. Pero aquí vamos a ver cómo entendemos la clave. ¿Ya? ¿Cómo entendemos esa clave? Esa famosa clave que le llaman acá. ¿Ya? Entonces, más que clave, es un identificador. O sea, esto es un identificador único. 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 Por ejemplo, tú eres un estudiante. ¿Ya? Tú eres la estructura estudiante. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuál consideras que es tu identificador único? Ya, mira, identificador único significa que aquello que tú me digas no es igual para ninguno de tus compañeros. El código de la carrera. El código de la carrera. ¿Ah? El código. Ya, a ver, código de la carrera. Ya. ¿Qué más? Que no sea igual, que sea diferente. DNI. ¿Cuál? DNI. DNI. ¿Ya? ¿Algo? Correo electrónico, ingeniero. El DNI. Ya DNI ya está. Correo electrónico, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Correo electrónico. El correo electrónico. Y ahí está el correo, ya lo escribí el correo. Fecha de nacimiento también puede ser. Fecha de nacimiento. Ya vamos poniéndolo, de ahí vemos a ver. Vendría a ser el teléfono, número de teléfono celular. El número telefónico. Ya. ¿Algún otro? Vamos a quedarnos con esos 5. Vamos a ver, vamos a entrar al descarte.
¿Ah? Vamos a ver si... Vamos a entrar al descargo. Vamos a entrar a ir descartando. A ver, aquí le vamos a ir poniendo. A ver, voy a empezar por lo que vamos a ir. A ver, a ver. A ver, dígame, deme una razón por cuál el número telefónico debería ser considerado un identificador único. Si estamos pensando en la tabla estudiante. ¿Por qué el número telefónico podría ser un identificador único de la tabla estudiante? Porque es algo personal. ¿Y qué tal si tú prestas a otra persona? ¿Y qué tal si el teléfono celular está en la casa puesto en la mesa para que todo aquel lo utilice? La pregunta sería, ¿cuántos miembros de esa familia están usando el mismo número? Y para hacerla más fácil, miren. Resulta que yo voy a rellenar eso, ¿ya? Mira, lo que mismo que me consultaron. Propiedad valor, ¿ya? Propiedad valor. Este es el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3. Al estudiante Juan le preguntan, ¿cuál es tu número telefónico? Y el estudiante Juan dice, como Juan tiene un hermano, ¿ya? Juan tiene un hermano, dice, mi número telefónico es el 9999, 99, ¿ya? 3, 6, ¿está bien? 99. A ver, ahí, ¿ya? Este es el número telefónico de Juan. Pero Juan tiene un hermano que se llama Pedro y que estudia en el mismo lugar, en el mismo instituto. Y le preguntan, como el teléfono lo comparten, le preguntan, ¿cuál es tu número telefónico? 999. Y le da el mismo número. La pregunta va, ¿es el teléfono un identificador único del estudiante? No, ingeniero. El código entonces sería del estudiante. Posiblemente el teléfono ya no sea único, ¿verdad? Porque ya lo está compartiendo dos personas. Al final, de repente tú llamas, quieres contactar a Pedro y te contesta Juan. O quieres contactar a Juan y te contesta Pedro. Y encima, si fuera un teléfono como los fijos, por ejemplo, que es un teléfono tal vez para toda la familia, entonces resulta que ese mismo teléfono lo utilizan todos los que viven en esa casa. Y de repente cuando llamas te contesta el papá, la mamá, que no tiene nada que ver con los datos de un estudiante. Entonces, hay que hacer estas pequeñas simulaciones cuando comencemos a identificar atributos, sobre todo cuando sean identificadores únicos. ¿Ya? Tiene que ser un identificador que solo lo utilizas tú para que te puedan identificar. Entonces el teléfono como que pasa por ahí. Posiblemente pase lo mismo con el correo electrónico. A veces nosotros creamos correos corporativos, ¿verdad? Un solo correo y todo el mundo lo utiliza.
como un correo grupal, ¿no? Entonces el correo podría ser discutible, pero hay que analizar si sucediera estas situaciones, ¿ya? Si suceden estas situaciones, tú simplemente lo descartas. Simplemente lo descarta, ¿ya? Tiene que ser único. Por ejemplo, el código de la carrera. Si tu código de carrera es CI, CI 005 2020 que ingresaste, este código CI 005 ¿lo tendrá cualquier otro estudiante de tu carrera? ¿Habrá otro estudiante que tenga el mismo código? No, ingeniero. Imposible, ¿no? Salvo error del sistema, pero imposible. El sistema no te aceptaría código de repetidos. Entonces el código sí podría ser un identificador único del estudiante, porque no lo vamos a encontrar repetido. Así tú egreses de la carrera, así hayas terminado la carrera ya, nadie más o algún otro ingresante que venga de acá, por ejemplo, en el 2022, va a tener este código. Puede tener el mismo numerito, pero de repente el de acá ya cambia a 2022. Por lo tanto, ya es diferente. Porque esto lo está haciendo variar. El anterior fue 2021 y este es 2022. Ya varió el código. Entonces, nadie va a tener un código igual. Entonces, el correo puede ser discutible. El número telefónico puede ser discutible. A ver, voy a la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento podría ser un identificador único. No. No, ingeniero. ¿Por qué no? Pueden nacer el mismo día, el mismo mes, el mismo año, Inge. Claro, hay muchísima gente que ha nacido el mismo día, ¿verdad? El mismo día, el mismo mes, el mismo año, ¿no? Entonces, esto ya de lleno descartado. ¿El DNI? Sí. El DNI. El DNI. ¿Habrá un... en Perú, ¿habrá alguien que tenga tu mismo número de DNI? No, Solo que te lo hayan suplantado, ¿no? Pero de ahí no hay, ¿verdad? Entonces el DNI también podría ser un identificador único, porque no habrá ninguna persona que tenga tu mismo número de DNI. Entonces, así vamos encontrando dentro de un conjunto de características, atributos o columnas de una tabla, vamos encontrando aquel que consideramos que no se va a repetir. ¿Ya? Y el que no se repite, el que es único para el estudiante, a ese lo elegimos como identificador único. En este caso, por ejemplo, tenemos dos